Buenas noches, soy Percy Vincha Salvatierra. Esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Vamos a insistir en ahondar en la problemática de la literatura nacional, descentralizando las perspectivas y los testimonios de nuestros autores. Entonces, esta noche vamos a conversar con Hugo Velasco Flores, que es uno de los más activos o representativos autores de Huancayo, digamos, entre los jóvenes, y que tiene una intensa actividad de divulgación y de problematización de la literatura nacional, de la literatura regional, en el ámbito del sur del país, básicamente. Junín, Arequipa, lo he visto en muchas actividades en Ayacucho, por ahí. Entonces, vamos a abordar esta problemática ahora con Hugo Velasco Flores, a quien le damos la bienvenida sin mayores problemas. ¿Qué tal, Hugo? Hola, Percy, ¿cómo estás? Un gustazo estar contigo esta noche. Muy bien, vamos a empezar con algo concreto que he visto en tus redes sociales, en que Sí, estás señalando uno de estos problemas que quizás es el más presente en todo ámbito donde se da la literatura, ¿no? En el país, que son las argollas. Dices literalmente que en el Festival de Poesía Vivir sin Detenerse tuviste una conversación sobre Vallejo. Y en la reseña que se hace en un medio escrito del que no das nombre, se hizo un recuento de las actividades y se excluyó el homenaje a Vallejo, pese a que prácticamente octubre es el mes de Trilce, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos esta circunstancia para ir entrando en el tema, por favor. sí, bueno, gracias por tocar este tema, ¿no? Precisamente hoy día he posteado este detalle en mi cuenta de Facebook porque llama la atención debido a que la semana pasada, precisamente, un domingo como hoy, concluyó un evento bastante interesante que no se suele dar con mucha frecuencia aquí en Huancayo. Un evento de poesía, ¿no? Un festival internacional, muy bien organizado, por cierto, por un grupo literario nuevo por aquí, ¿no? Aquí en la zona centro, y que tuvo buena acogida, no solamente por el público, sino también porque se invitó a algunos poetas de otros países, ¿no? Sin embargo, uno de los ejes, de los motivos que dieron vida, pues, a este festival, precisamente fue el homenaje por los 100 años de Trilce, ¿no? A César Vallejo, para lo cual se invitó al biógrafo, pues uno de los más connotados, repito, de nuestro país, ¿no? Como es Miguel Pachas Almeida. Yo participé con él en la mesa, ¿no? El evento, días posteriores, sale en un diario de circulación aquí regional, y se hace un recuento de lo que fue el festival. Sin embargo, no se cita, ni siquiera se menciona de ninguna manera este homenaje a Trilce, ¿no? Pese que desde mi punto de vista ha sido medular en el Festival de Poesía, ¿no? Bueno, yo entiendo que desde siempre ha habido aquí en Huancayo, en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Este ánimo por formar grupillos, ¿no? Sectas por ahí, camarillas, eh, que de alguna u otra manera se apoderan, pues, de los medios de comunicación, ¿no? Y a través de ellos afianzan, pues, esta idea de grupo, mientras que segregan a otros, los discriminan, los ocultan, los invisibilizan, ¿no? Bueno, por motivos casi siempre ridículos y tontos, ¿no? De querer, pues, apropiarse y adueñarse del escenario literario en este caso, ¿no? Bueno, yo no comprendo las razones.
por qué ha sucedido esto, pero bueno, no ha dejado de indignarme en todo caso, ¿no? Y hoy día he posteado precisamente por eso ese detalle que mencionas, Percy. Claro, pero en Lima es peor. O sea, en Lima hay Sí, también sí. varias argollas y a la vez esas argollas excluyen a la gente que escribe fuera de Lima y los que están fuera de Lima, en los diferentes departamentos, tienen sus grupos y excluyen a los que no les parece y así se va haciendo pues una espiral y mientras se va, digamos, disminuyendo el alcance quizás territorial o administrativo, ¿no? Una circunscripción, se van encontrando cada vez más argollas dentro de la argolla, dentro de la argolla. Porque yo te podría decir como abogado del diablo, o sea, por lo menos los han invitado al evento, han tenido participación en el evento. Ahora, no han hablado lo de los medios escritos, pero ¿qué tal la gente Claro. que se ha quedado fuera del evento? Podría ser que haya algunas personas interesantes que no participan del evento, ¿no? Entonces, se hace complejo. A ver, ya que hablabas de Vallejo, la verdad, ¿no? ¿Cuál sería tu percepción, aprovechando también lo de esta conversación que has tenido ahora último, sobre la importancia de Vallejo, Ujú. ¿no? Porque el año 22, tú sabes que fue un año maravilloso, le dicen algunos, ¿no? Joyce, Celio, Salomón de la Selva, el gran nicaragüense, ¿no? Por si acaso Nicaragua no solamente tuvo un gran poeta, no tuvo cuatro o cinco más, uno de ellos Salomón de la Sí. Selva, Girondo. Hubo un número muy interesante de autores que publicaron libros tremendos ese año, ¿no? A ver, cuéntanos sobre Vallejo y su importancia para el Perú. De repente han tocado algún tema que no se haya frecuentado dentro de los clichés que siempre acompañan también las interpretaciones sobre Vallejo, ¿no? Cuéntanos, Hugo, por favor. Bien, bien, gracias, Percy. Bueno, sin duda la presencia, la resonancia sobre todo de la poesía de Vallejo en estos días, creo que es crucial su comprensión y su lectura, porque eh, hemos olvidado en cierta manera cuáles han sido eh, eh, los derroteros, cuáles han sido los mecanismos a partir de los cuales Vallejo ha elaborado su tremenda poética, pues, ¿no? Y hoy día casi nadie conoce, por ejemplo, y de esto se habló también en el homenaje que se hizo, casi nadie ha leído por acá El arte y la revolución, ¿no? De César Vallejo, un libro crucial, un libro revelador, contundente, donde él mismo ha descrito su posición no solamente política, sino literaria, ¿no? En este conjunto de ensayos, pensamientos, como le llamaban, está explicado sus procedimientos poéticos. Entonces, de esto se habló en el homenaje sobre Trilce, porque en un afán pues, de acercamiento a esta poética un tanto oscura, hermética, difícil, ¿no? Que representa Trilce, Miguel Pachas nos dio muchas luces, atendiendo sobre todo el aspecto biográfico de Trilce, ¿no? El carácter biográfico que permite acercar de manera a veces hasta anecdótica o graciosa, ¿no? Algunos pasajes de este libro. Pero en mi condición pues de entrevistador, me interesé más bien en este lado del arte poética de César Vallejo, ¿no? Quien decía, por ejemplo, cuando hablaba sobre la poesía nueva, que es un tema que nos preocupa, nos ha preocupado a todos que escribimos poesía en algún momento de nuestra creación, cómo hacer el poema nuevo, ¿no? Que se distinga de lo que ya se ha escrito, porque el poeta busca siempre la novedad, pienso. Entonces Vallejo señalaba en un pasaje de su Arte y Revolución, decía que la poesía nueva no es pues la que se llena la boca con palabras muy novedosas,
sino es la que básicamente se centra en la sensación, ¿no? Y él pone un claro ejemplo eh, que, que lo ilustra así, ¿no? Refiriéndose a patrones, ¿no? No hace falta decir avión en el poema, puntualmente en el caso es sencillo, ¿no? En estos tiempos, el receptor escribe la poesía, entre comillas, nueva, que se debe estar escribiendo ahora en todas las anecdóticas también chéveres. Qué curioso, pero él hizo uso de los dos caminos, Sazonable porque como una su lectura. usó Sí, tantas palabras novedosas como, también, como apelaciones a lo sensitivo. sí, sí. Así es, sin embargo, hay que entender que este libro se escribió se sabe, ¿no? Que desde que estuvo en Lima hasta que ya se exilió allá en París, ¿no? Y fue un libro que escribió pues por etapas, como una especie de aprendizaje en el que fue él, experimentando a la vez la creación poética y su compromiso político, ¿no? Su viaje a Rusia en 1931, por ejemplo, ¿no? Que le ayudó a construir toda esta poética, ¿no? Disculpe, Pero todo desde eso es luego, posterior a Trilce, pero que lo escribe estando en Trujillo, creo que había ido de Santiago de Chuco a Lima, Trujillo, y no conocía nada más, ¿no? Lo otro es posterior, claro, quizás el serviría libro para es los poemas posterior. cubanos y indudablemente para España aparte de este Cádiz, ya que tiene un escenario político más claro, ¿no? Bueno, sobre Vallejo se van Claro, a en los seguir poemas publicando humanos. libros y Ujú, los poemas humanos más que nada. Bueno, claro, a veces es un problema lo de lo anecdótico, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece la anécdota más entrañable, la que cuenta ella de la torre del poema ese de la serpentínica U del bizcochero y giraba el tímpano, ¿no? eh, No sé si todos los poemas, digamos, sean susceptibles a interpretarse desde la anécdota, ¿no? No sé si inclusive si eso fuera algo recurrente. Yo imagino que tú tienes otras sí, aproximaciones, porque tú has escrito poesía antes de ser un narrador, que como narrador los últimos años has tenido inclusive algunos premios, ¿no? Relevantes, el cuento de las mil palabras, todo. Pero tú has iniciado en la poesía, ¿no? Con Ayataki, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, sí, sí, coméntanos acerca de tu ajá, experiencia poética, tu aproximación como poeta a lo de Vallejo, y me gustaría saber si en tu perspectiva ujú. personal, ¿no? Lo que me interesa, Vallejo está por encima de todos los poetas peruanos, o hay algunos poetas, al menos del tiempo cercano a Vallejo, que están en ese nivel, para ti, ¿no? O sea, cuéntanos, a ver. Adelante. Ya este libro que escribí, eh, adolescente todavía yo, ¿ah? Este, este Ayataki que bien tú has señalado, un libro que inició precisamente a raíz de lecturas muy diversas y entre ellas desde luego la de Vallejo, ¿no? Yo considero que Vallejo para un adolescente es pues una luminaria, ¿no? Es quizá pues un maestro, si se quiere llamar así, ¿no? En términos muy sencillos, porque tropezar con Trilce o con los poemas humanos representa todo un reto para cualquiera en un afán de interpretación, ¿no? Y de pronto uno se ve pues animado quizá a imitarlo o a perseguir lo que él persiguió, ¿no? La expresión poética en todas sus formas, ¿no? El trabajo con la palabra, esta lucha constante por lograr la expresividad correcta, atinada, ¿no? El verso limpio, en fin. Entonces, sí, efectivamente, Vallejo siempre estuvo presente, escondido, y a veces surge y sale en algún momento de todo lo que he escrito, ¿no? Claro que estuve también
motivado por otras lecturas, ¿no? Bastante, no sé, pues, diferentes, si se quiere llamar así, ¿no? Por ejemplo, mucho me llamó la atención Allen Ginsberg, por ejemplo, ¿no? Cuando un adolescente empieza a leer esa poesía, ¿no? De Pero esto, antes de ahondar en de los referentes Kerouac extranjeros, por favor, y no quisiera todo cortarte, esto. pero Ajá, quisiera ya, pausar este tema, ya, porque me mencionó a Vallejo, pero yo te estaba preguntando, sí, ¿no? Estaba ahí, digamos, de refilón, el tema si tienes otro ya, nombre que aportar, no como una confrontación a Vallejo, ¿no? Yo en lo personal sí la buscaría, pero no te voy a llevar a ti por ese lado, pero que estén cercanos a Vallejo. Por ejemplo, a mí me parece un despropósito, personalmente, ¿no? Que siga Vallejo es el poeta supremo, ¿no? Por un montón de razones que no corresponde hoy día. lógicamente. Yo te digo, o sea, Ujú. no sé, Churata, alguno de los, bueno, Quilco Huaraca. Yo pensaba que quizás tenías una proximidad a Quilco Huaraca, ¿no? Porque, digamos, porque es de la zona sur, ¿no? O son de la zona sur. No, nunca has tenido una aproximación a Quilco Huaraca o a Churata, que son muy apreciados, ¿no? Sobre todo en Puno, en Cusco. Veo que a Huancayo se mantiene más sui generis como, bueno, como siempre se caracteriza Junín en general, ¿no? Entonces, a ver, comenta, ahondemos un par de minutos más a ver si encuentras otro referente, sobre todo por algo especial. Vallejo estaba en contra de los surrealistas. En gran medida estaba en contra de muchos vanguardistas, ¿no? Siendo él un poeta tan vanguardista, En o sea, realidad, en diferentes ensayos, claro. o sea, no era de sus ensayos y sus artículos no era tan ameno quizás como suelen mostrarlo por el tema de su poesía, ¿no? Era Sí, bastante bien, polémico bien, por ahí. bien. Cuéntame sobre eso. Mira, Huancayo siempre ha tenido mucha más relación más bien con Lima que con el sur del Perú. Ese ha sido un aspecto bastante importante aquí, ¿no? Porque eso ha permitido que esta ciudad se desarrolle en múltiples sentidos, ¿no? Pero poéticamente hablando, la mayoría de poetas aquí en el centro han estado más bien relacionados, repito, con Vallejo en primer lugar en el centro, tanto así que aquí ha habido pasiones que han dado su nombre, ¿no? César Vallejo, la poesía, o grupos de poéticos obreros, ¿no? Que siempre han enarbolado la poesía vallejiana. Gamaliel Churata, que no ha tenido las repercusiones que sí ha tenido en el sur, por lo menos, ¿no? Por otro lado, Oquendo de Amat, eh, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí ha tenido su hinchada, ha tenido sus seguidores, inclusive ha habido, existe todavía, viven todavía algunos poetas que han trajinado allá Puno por Arequipa y que han asumido esta poesía de Oquendo como bandera, ¿no? De ellos. Son poetas de Jauja, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en Huancayo, en la ciudad de Huancayo, no, no ha existido eso. Aquí ha habido vallejianos, ha habido seguidores y existe todavía de Martín Adán, por ejemplo, ¿no? Inclusive a Eguren, pero más para el sur no se ha tocado eso. Por eso que nuestros antecedentes, bueno, en mi caso, necesariamente pues ha sido Vallejo, Martín Adán, Westphalen, y otros más actuales, ¿no? Watanabe, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Pero con el sur, eh, al menos la generación de la que te estoy hablando del 90, 2000, inclusive antes, no han tenido mucha influencia por ese lado, ¿no? Y sobre el otro que señalabas, si Vallejo, pues, vendría a ser un poeta que está bien. Vallejo tiene una poesía eh, sumamente eh, significativa, de peso, que en su momento, pues, y ahora también representa un reto, tanto en su interpretación, pues, ¿no? Como en Trilce o los poemas humanos, por ejemplo, ¿no?
como históricamente. Sin embargo, existen otros poetas, repito, a los que yo me he adherido y a los que he seguido y creo que son tan, o inclusive en algunos aspectos más superiores que Vallejo, y yo me voy a quedar con Martín Adán definitivamente en este aspecto. Eguren a mí, por ejemplo, eh, no me ha cautivado como si lo hizo Martín Adán, ¿no? Tanto en su poesía como en su prosa. Creo que es un poeta genial. Claro. Bueno, por lo menos Adán sí indiscutiblemente En está allí con Vallejo Vallejo, he ¿no? encontrado, Muy bien. Inclusive te parece que puede ajá, ser sí, superior a Vallejo en sí, algunos aspectos. Qué bueno que lo digas, ¿no? Porque hay esa tendencia a la sacralización con algunos autores que francamente creo yo que evitan que haya ahondamientos positivos, críticos sobre todo, ¿no? Sobre esta persona, ¿no? Pero ya ni digamos total. del tema de que empiezan a santificar y a beatificar su propia vida. Bueno, es un asunto que queda ya para otro programa, ¿no? Pero está muy bien. Entonces, Claro, la cercanía de Huancayo con Lima, bueno, tú sabes que inclusive en los años 60 hubo una movida rockera muy interesante en Huancayo, o sea, Huancayo estaba muy moderno por la relación pues, de la propia producción industrial, ¿no? ah, Las mineras, el ferrocarril, todo lo demás. Muy ferrocarril, bien que claro. hayas vivido esa decisión con el sur, pero te digo, pese a la relación con Lima, o sea, tengo la impresión, o sea, que aún así Junín se ha visto igualmente excluida de los sitios en los que hay una preeminencia del poder literario, digamos, ¿no? O sea, del poder en general ya ni hablar, pero del cenáculo, de las argollas literarias principales de Lima, no he sabido por ejemplo, ni siquiera Edgardo Rivera Martínez, ¿no? O sea, que es un narrador Ujú, importante. Lo he claro, visto siempre desde una posición tangencial. ¿A dónde voy? El famoso conflicto que hubo en el Congreso de Escritores de Madrid hace como 15 años, ¿no? sí, La sí, pugna de andinos y criollos. Tú en estabas España, ¿no? jovencito en ese momento, entonces me Sí, imagino que sí, habrá claro, sido claro. objeto de debate con tus contemporáneos, o no sé, ¿no? O te ha llevado a tener una posición en ese momento. Me gustaría actualizar algo esa situación porque he leído que tú criticas que la literatura se pierde cuando se toma como canónicos a los autores comerciales. No creo que se interprete que solamente te gustan los autores underground o no comerciales. A ver, veamos cómo es esta situación. Adelante, Hugo, y vamos a matizar. Bien que hayas tocado este tema de esta discusión muy interesante y no sé si en todo caso pertinente, ¿no? Que sucedió allá en España acerca de los criollos, la idea indígena, ¿no? Y tuvimos allá en España, en esa discusión, a un representante huancaíno en este conflicto, ¿no? A un novelista eh, que escribe, pues, no sobre temas andinos, sino más bien desde la mirada de Lima, ¿no? Y aquí refuerzo lo que hace un momento, ¿no? Huancayo siempre ha vivido mirando a Lima y hacia afuera, ¿no? Casos muy interesantes como el de Edgardo Rivera que señalas, que ha sido, pues, no solo de sus libros se representa en una isla a la que todos ven con mucho deslumbramiento, pero que nadie quiere seguir, ¿no? Porque, repito, Huancayo siempre va a ir, está yendo tras de lo que, o a la par, si se quiere, de lo que está haciendo Lima, ¿no? Siempre observando hacia la urbanidad, hacia lo que es afuera, lo occidental, etcétera, y lo andino queda relegado a un plano, pues, muy secundario, ¿no? Pintoresco principalmente, para aderezar un poquito la obra
y decir pues que somos andinos, ¿no? Pero no existe, es pura hipocresía. Parece ser que el caso de Edgardo Rivera uno de los más acertados y genuinos en este afán de describir el mestizaje que está sucediendo acá, en el centro del país. Y bueno, eso es lo que hay en estos momentos de literatura de Huancayo, ¿no? Y en aquel entonces, cuando se suscitó esta discusión allá en España, bueno, tienes mucha razón. Yo estaba escribiendo este librito que señalaste hace un momento, ¿no? Este Ayataki. Yo tendría pues 17 años más o menos, ¿no? Era un adolescente prácticamente. Y sí, impactó bastante en mi visión de lo que yo hasta entonces comprendía de lo que tenía que escribirse, ¿no? Si uno tenía que hablar eh, viendo o dirigiéndose o remitiéndose a sus raíces, ¿no? En esta parte andina, al quechua, no sé, ¿no? Al estilo de lo que hicieron los poetas acá en las décadas del 50, 60, 70, o replantear las cosas con una mirada más universal, más global, ¿no? No te olvides que aquí también entra a tallar bastante el tema de las tecnologías. Desde el año 2000, finales del siglo XX, el Internet y las computadoras y todo esto ha entrado con una fuerza avasallante que nos ha permitido, o por lo menos a quienes hemos nacido en los 80, porque yo no soy de los 80, ver el mundo desde otra óptica, ¿no? Ya sin fronteras, porque esto de las redes sociales, el Internet nos ha abierto el panorama tremendamente. Entonces, todo esto ha influenciado, y para mí, repito, esta discusión de criollos, indígenas, indios, andíes, eh, para mí es una cosa, no sé, que no tiene sentido a estas Me alturas del parece que es partido. superfluo. Yo Por desvaloro. las temáticas, Yo creo que por las sí. temáticas que se tratan, yo, digamos, estaría plenamente de acuerdo con que es algo superfluo, porque así Sí, vivas en el último rincón del mundo, o sea, puedes escribir con una proyección absolutamente universal, ¿no? Faulkner escribía en sí, Oxford, que sí, era un sí. pueblo de Mississippi, y era todo lo que es Faulkner, ¿no? O sea, es un hombre indiscutible, ¿no? Muy trascendental, me refiero. Pero creo que Claro, lo superflua en esta disquisición es la categorización por tu zona de origen y por los vínculos que estableces con las diferentes camarías que comandan la literatura peruana, ahora ya no solo desde Lima, ¿no? En ese momento, digamos, desde Lima, ahora desde fuera del país inclusive, ¿no? En medios académicos, ya sea en Estados Unidos, y con las diferentes diversificaciones, ¿no? Bolaño se burlaba, por ejemplo, de los académicos, ¿no? Que iban a las universidades norteamericanas y trataban de imponer una visión, ¿no? De qué es lo que vale y lo que no vale en la literatura latinoamericana. Él ironizaba, en entre paréntesis, tiene claro. las páginas sobre ello, ya ni se diga cómo quedan los críticos en 2666, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero ir es otro punto respecto de Huancayo, porque yo entiendo que antes de que haya el Internet, el flujo de la modernidad, los libros, los discos, las películas, llegaban casi a la par con Lima, porque, sea porque llegaran extranjeros a las industrias, a las mineras, o sea por el mismo tránsito del ferrocarril, o ya se habían acostumbrado a tener un flujo, ¿no? Una circulación cultural que creo que cuando aparece el Internet, más bien se quiebra esa especie de autonomía y de predilección, ¿no? O preeminencia de Huancayo en torno a lo de Lima y el extranjero con el resto de los departamentos del Perú. Porque estando con Internet ya estás conectado pues a donde tú quieras, ¿no? O no, no tienes esa impresión, ¿es que es correcto? O aún así Huancayo sigue Sí. teniendo una especie de avanzada respecto de los otros departamentos. Cuéntanos tú que vives allá y que veo que viajas por varias zonas del país, ¿no? A la Feria de Libros, todo lo demás. Sí, ¿Cuál es tu percepción? sí. Mira,
ya para nadie es pues secreto que hoy no hace falta moverse del asiento para conocer el mundo, basta estar conectado a Internet, ¿no? Eh, pero hay otros aspectos que determinan que Huancayo siga siendo una ciudad, como decía Arguedas, ¿no? La más cosmopolita de acá, de los Andes, ¿no? Y la que tiene más proyección. Yo conozco perfectamente las realidades de las regiones de la zona centro, ¿no? Pasco, inclusive Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, inclusive Andahuayla, ¿no? ¿Y qué sucede? Huancayo ejerce un influjo económico tan grande que a manera de burla y de chiste, la gente dice pues que Huancavelica u otras ciudades son simples provincias o distritos de Huancayo, ¿no? Inclusive, y no Claro. solamente yéndonos para la zona más andina, sino también en Lima o en Ica, ¿no? Porque también hay bastante presencia. Hace poco vino un poeta a visitarme aquí a mi casa, que radica en Cañete. ¿No? Y en Cañete hay bastante presencia cocaína, ¿no? A nivel comercial. Y para nadie es un secreto que Lima, pues, tiene ¿no? Sus zonas, como le llaman ellos, de Huancayo Chico, ¿no? Es decir, Claro. Huancayo tiene un influjo comercial y ese es el aspecto, creo yo, eje para que nuestra ciudad eh, mantenga todavía cierto poder, si se quiere llamar así, respecto de esta región, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en la Feria del Libro de Es de Huancayo. la hegemonía, ¿no? O sea, Y, es el hegemón del centro del y- país, sí, desde, desde antes y del no es reinado. una realidad que sí, tú conoces nuestra feria dominical, por ejemplo, ¿no? Donde confluyen todo y todos. Vienen de muchos lugares aquí a vender sus productos y es algo muy curioso, ¿no? Pero bueno, eh, Huancayo, Huancayo ejerce este influjo, pero literariamente hablando, ya no. ¿Por qué? Porque Huancavelica tiene sus escritores de gran valor, jóvenes, ¿no? Que están utilizando herramientas tecnológicas cada vez con mayor eficiencia para no solamente difundir su trabajo, sino también para a partir de eso escribir su literatura, ¿no? No te olvides que pues, el lenguaje cibernético, ¿no? Que hoy día está pues en boga, sirve a muchos poetas para que experimenten sus trabajos principalmente poéticos, ¿no? En Cerro de Pasco, por ejemplo, había un grupo muy connotado, no sé si seguirá existiendo, que se llamaba NN, ¿no? Y era un grupo de muchachos que tenían una presencia muy fuerte allá en Cerro de Pasco, aquí en Huancayo también, ¿no? Que su poesía era muy eh, tirada pues a lo tecnológico, ¿no? Bastante, muy interesante, fuerte y que tenía presencia en los eventos culturales acá, ¿no? Lo mismo en Ayacucho también, no solamente pues, este tema de los cibernéticos, sino también de la equidad entre poetas, mujeres, poetisas, o poetas varones, ¿no? Eh, a la par, igual, como siempre se ha considerado aquí en la zona andina, ¿no? El varón o la mujer siempre ahí, hombro a hombro en todo. Entonces, eso también hay acá. Y creo que en estos últimos años se está apreciando más aquí en Huancayo porque están surgiendo movidas de poetas, varones, mujeres, pero también muy ligados a la tecnología, ¿no? Creo que ya no hace falta, como dijiste hace un momento, salir ni viajar, ¿no? Porque tenemos a la mano esta herramienta, pues, que es el Internet, ¿no? ¿Te parece que hay autores consolidados dentro de este conjunto que me estás describiendo? O sea, te digo, me interesaría saberlo para convocarlo próximamente, ¿no? Y si lo dices ahora que estás, que quede grabado, bueno, sería todavía más interesante, ¿no? Sí, Es un sí, ¿por qué testimonio no? real, una crítica del momento en que están pasando las cosas, ¿no?
puede ser que se vuelvan grandes autores representativos a nivel nacional o internacional, o que quede pues como epígono, pero eso no lo podemos saber ahora. Entonces sería Claro. interesante mencionarme algunos A que ver, recuerden. No es necesario que hagas una enumeración exhaustiva. claro, en Ayacucho, por ejemplo, hay un poeta que es tan bueno, pero tan ninguneado y olvidado, pues como suele pasar y para qué vamos a comentar ya esto. Se llama Pedro Olortegui. Eh, él tiene una capacidad poética muy poderosa, pero en Ayacucho él es todo un paria, ¿no? Él anda por aquí y por allá, pero es alguien muy recomendado para su lectura, ¿no? Pedro Lortegui en Ayacucho. Eh, en Huancavelica hay un narrador que es Orlando Loaiza, ¿ya? Él también un narrador muy fino, bueno, ¿no? Que escribe, como dijimos hace un momento, de todo y sus espacios no se limitan pues a lo local solamente, ¿no? Tiene otra mirada, ¿no? Orlando Loaiza. En Cerro de Pasco hay un poeta igual bastante fuerte, contundente, ¿no? Que se llama Albert Estrella. Aunque él radica ya buen tiempo acá Albert por Estrella, motivos de ya, trabajo. correcto. Sí lo he visto, creo que hemos interactuado alguna vez. ¿Ok? Albert Estrella, sí. Sí, sí, hay otro poeta acá muy joven él, pero también de verso contundente, que se hace llamar Gabriel Tiempo, ¿no? Ese es su seudónimo. También poeta bueno, o este otro poeta que se hace llamar también Artemio Julca, ¿no? Que también tiene bastante presencia aquí en Huancayo, ¿no? Eh, donde más, en Cañete, pues está César Chambergo, por ejemplo, ¿no? Para irnos para ese lado ya más de la sierra o de Punto Ica, central. ¿no? Lima, sur de Lima, claro. Bueno, en fin, y Podemos dejarlo ahí si por ahora, hablamos de, pero. de mujeres, Bueno, a por ver, no, ejemplo, por favor, sigue, no te corto. Me fui mujer, ¿sabes? ya, Correcto, adelante. Sí, eh, sigue, sigue. aquí hay una poeta que ha surgido y eh, le ha tapado la boca a muchas personas, ¿no? Que criticaban, que subestimaban. Se llama Emilia Chávez, o también se hace llamar Karudajni Puririnay, su seudónimo en quechua, ¿no? Que, bueno, está haciendo muy bien las cosas y que para muchos es la revelación, pues, ¿no? En estos momentos me parece que está en Lima, en un festival o algo así, difundiendo su poesía, ¿no? Entonces, ella con una agrupación están haciendo las cosas muy bien aquí en Huancayo, ¿no? Entiendo que en Ayacucho también había una movida femenina, pero ya no tengo noticias, ya hasta antes de la pandemia sabía algo, pero ya con la pandemia como que he perdido el contacto, ¿no? Eh, Creo que había una poeta que se llamaba Eliot García, si mal no recuerdo. En Huancavelica está, por ejemplo, Luz Galvez, Luz Gina Galvez Zárate se llama ella. Eh, También una poesía muy contundente, ¿no? Salió publicada en la editorial esta de Lluvia Editores, por ejemplo, ¿no? De Esteban Quiroz. Bueno, entre otras, como te digo, hay bastantes voces aquí que se están consolidando y que sería bueno pues prestarles mucha atención. Perfecto. Ahora, dentro del discurso que acabas de dar, que es muy valioso por el aporte de los nombres, ¿no? Que los ha puesto, digamos, en escena, de alguna manera, yo subrayo el término el ninguneo implica como una falta de aprecio. En el caso del primero que mencionaste, creo que de alguna manera se puede hacer extensivo a los demás. ¿Y a dónde va esta parte de nuestra conversación? Que te quiero preguntar, siendo que Huancayo tiene esta suerte de hegemonía que ahora se está descentralizando según tu testimonio, ¿qué falta para que pueda haber
una confrontación a las imposiciones del gusto limeño como representativos del estado situacional de la poesía peruana, de la literatura peruana. Porque yo te digo, si tú tienes toda esta esquematización, ¿qué falta en Huancayo? ¿Faltan críticos? ¿Falta una labor crítica? ¿O faltan revistas culturales? ¿Cómo haría para confrontar y desplazar este centro de, digamos, de poder, ¿no? Que es Lima, y que a la vez está diseminado, disperso en Lima, pero que indudablemente no tiene un grado de confrontación real fuera de la capital, en los diferentes departamentos, por más buenos o interesantes autores que haya, ¿no? Porque no van a escribir sobre todos ellos. Eso es un hecho. Siendo que Claro. tienen que escribir sobre los... Así publiquen cualquier bodrio, pues hay que hacer el favor a los amigos, que imagino que también lo harán en Huancayo, en La Libertad, pero en menor medida, ¿no? Pero estamos señalando que hay autores importantes. ¿Qué falta para que se posicionen y sobre todo para que puedan confrontar el tema del para que se acabe el ninguneo? ¿Cómo lo es? ¿Qué Sí. cosas se haría? ¿No estás haciendo? Mira, tú sabes que todo este es un sistema, como lo llaman ahora ecosistema, ¿no? Cultural. ¿Qué sucede? Que todos trabajan en conjunto, todos estos sectores de la cultura para difundir la obra y sacar a la luz a estos escritores que estoy señalando, ¿no? Como valiosos. La industria editorial, por ejemplo, juega también un papel bastante importante en este aspecto, ¿no? De un tiempo a esta parte aquí en Huancayo han surgido muchas editoriales, pero que con el tema de la pandemia también han decaído, ¿no? Y han cerrado. Pero hasta hace algunos años hubo un auge de editoriales aquí en Huancayo y lo que permitió es que eh, muchos escritores, noveles inéditos, otros ya con experiencia, etcétera, empezaron a divulgar sus obras en las ferias de libro de todo el país, ¿no? En Lima. Pero Lima, pues, es el monstruo, ¿no? ¿Qué sucede cuando las editoriales han ido a solicitar un espacio, por ejemplo, en la Feria del Libro de Lima, etcétera? Simplemente se les ha cerrado las puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque no son amigos de tal, del organizador y del otro, entonces ahí nomás, ¿no? Como se sabe, ya tú lo acabas de señalar. Entonces, desde acá, desde Huancayo, nos hemos reunido varios escritores precisamente para empezar a hacerle frente a, eh, a esta problemática. Y hemos empezado a publicar nosotros, bajo algunas editoriales amigas que existen aquí en Huancayo, los textos de los escritores que están ahorita produciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una agrupación que se llama Cauce Abierto, que está divulgando la obra de los escritores así, ¿no? Que están surgiendo posicionarlos en primer lugar en el ámbito regional y macro regional, aquí centro y sur, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una especie de bloque, ¿no? No sé si esto suena demasiado ofensivo, pero creo que no hay otra manera, ¿no? Tú sabes que Junín, Huancavelica, Ayacucho, son ciudades postergadas, ¿no? Por el centralismo limeño, capitalino, y se hace urgente que nosotros mismos nos reunamos y elaboremos o constituyamos este bloque centro-sur. Tenemos para el próximo año, con esta agrupación que te comento, algunos proyectos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la realización de algunos encuentros, eventos, ferias y ediciones de libros y revistas del centro y del sur y del oriente, incluyendo a Huánuco, Pucallpa, ¿no? Para darle a conocer a todo el país cuál es la producción de esta parte, ¿no? Del Perú, ¿no? En poesía, en narrativa, en ensayo, en teatro. Entonces, creo que este tipo de colectivos, de movimientos que propician editoriales, ediciones, revistas, etcétera, ferias, eh,
va a ser posible que se divulgue y se posicione las literaturas de las regiones, ¿no? A nivel nacional. Nosotros ya no queremos competir con Lima, porque consideramos que Lima tiene su propio proyecto aparte, ¿no? En fin, yo particularmente considero a Lima como un país diferente al nuestro, ¿no? Un país que está pues dentro de este hermoso territorio nacional, ¿no? Pero que tiene sus propias cosas, sus problemas y que ellos están viendo lo suyo. Nosotros nos estamos enfocando en el país interior, como alguna vez Tulio Mora había llamado un poemario suyo, ¿no? Eh, este país interior, regional del Perú, provinciano, entre comillas, es el que nos importa por ahora. Entonces, en ese proyecto estamos con esta agrupación que se llama Cauce Abierto, ¿no? Eh, y bueno, eso, estamos acatando a todas estas que limitaciones que hay. solamente tiene intereses culturales, ¿no? O sea, que no se vaya a pensar que hay un Netamente. afán No, secesionista. no, Te digo en broma, no, no, no. pero no va a ser una secesión, pero ya, o sea, a tal punto ha llegado Lima a afectar, o sea, se ha prescindido de Lima. Entonces, o sea, podrían trabajar directamente con entidades internacionales o coordinar Sí, para sí, que sus claro que autores vayan sí. directamente a eventos internacionales. Porque Sí, francamente aquí en el aquí Perú, hay... si no se eh, mueve lo de la Feria de Guadalajara, que la paga el Ministerio de Cultura ujú. y generalmente mal, luego pues se van a diferentes eventos muy pequeños en el extranjero y cada uno pues hace su tremendo marketing de que están en tal país y tal. Bueno, no necesariamente son eventos importantes, ¿no? Se podría decir que a veces inclusive pueden ser Sí, eventos de barrio, pero los hacen pasar como una cosa muy importante que es falsa. Eso, por ejemplo, podría replicarse en todos los departamentos y zonas del país. Ahora, yo te comento, y a la gente de Huancayo y del centro en general, en el sur, ¿tienen una acogida o también persiste la decisión no, tradicional del sur y tal? O sea, hay cercanías. hay cercanía, hay un trato de hermandad. Yo he tenido he estado en Andahuaylas, ¿no? He estado en otros lugares eh, hay esa hermandad que precisamente es lo que nos motiva ahora a hacer esta red de escritores de adentro para enrostrarle pues a la capital que no son ellos los amos y señores del canon. Aquí hay otra cosa, ¿no? Aquí adentro hay otra cosa. Eh, tengo amistades, escritores, en el norte del país también donde estuve. Yo estuve ya por Piura, por ejemplo, Lambayeque, Chiclayo, en Trujillo, Pero ese es el caso tuyo. Chimbotes, Pero el resto de autores en sí, sí. general tienen esa proximidad también. Sí, 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 principalmente con Ayacucho y Andahuaylas y Cusco, Abancay, ¿no? Entonces, Arequipa también, porque aquí hay una agrupación cultural que siempre está en constante Arequipa tiene mucha actividad cultural siempre, claro. participación en eventos, en actividades de Arequipa, ¿no? Hay próxima, tenemos este proyecto, ¿no? De reunir primero a la región centro-sur, llámese pues Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, y hacer este tipo de actividades, ¿no? Publicaciones grandes a escritores, esto del ninguneo y de esta invisibilización la que nos han tenido siempre, creo que debería ya llegar a su final, ¿no? Bueno, Pero es que para que lógicamente llegue a su final tienen que existir individuos que puedan confrontar este estado de cosas. Y a lo que yo te quería así es. llevar, en el centro del país hay facultades de literatura o de filosofía que puedan tener una relevancia.
Porque te digo ya, un Sí, autor, sí, sí. un escritor no Ajá, necesita ser un académico. Y es más, la crítica lógicamente. académica está tan restringida y aislada del gran público que casi podría ser, digamos, hasta irrelevante, si no fuera porque quedan los documentos y van pasando los años y si sobre esa pista llegan los investigadores, encuentran pues un escenario que no tiene nada que ver con lo real. Y lamentablemente, para Ujú. bien o para mal, o sea, en Lima tiene la Católica y tiene San Marcos, que tienen facultades de literatura. Yo digo, más bien, ¿por qué no se va uno a estudiar a la UBA? Aquí, O se van a estudiar al extranjero y vienen como tremendos críticos, ¿no? O sea, con un sí, mayor expertise académico. Inclusive esa podría ser también una estrategia del Perú que no es Lima, ¿no? me- Porque la disputa acá aquí es está pasando algo interesante, una disputa ¿sí? crítica. Yo veo que tú escribes reseñas, por ejemplo, Como te dije hace porque un te das momento, cuenta que tiene que entrar uno a tallar en el ámbito de la crítica. Sin crítica no se hace absolutamente. necesariamente, por necesidad. Acá tenemos en la Universidad Nacional de Centro del Perú, no tenemos la Facultad de Letras como nos gustaría, pues, como en San Marcos, en la Católica, ¿no? O, ¿no? Eh, Sin embargo, tenemos una especialidad de literatura relacionada a la educación, de donde han salido casi la totalidad de escritores que tenemos aquí en Junín, ¿no? En Huancayo, desde antes, ¿no? Yo, por ejemplo, también he sido egresado de esa especialidad, ¿no? Sin embargo, hoy día la gente está optando, y aquí también entra lo bueno de la tecnología, de las comunicaciones, está optando por seguir cursos de literatura en el extranjero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá a un buen amigo y escritor y cineasta también, porque el cine también aquí está resultando ser una cosa con bastante proyección. Este amigo que se llama Wari Galvez, por ejemplo, está haciendo un doctorado en literatura en una universidad de España, ¿no? Y conjuntamente con él y otros amigos que están haciendo doctorados allá en Lima, en literatura, hemos constituido un grupo de crítica, ¿no? Y que tenemos como proyecto para enero, febrero del próximo año, publicar el número 1 de una revista de crítica literaria en la región central del país, ¿no? Entonces, ese es el Qué primer bueno, paso qué bueno. ¿Qué para, puedes positivo? en lo posterior, mover esto. Sí, sí, estamos en eso, Percy. Así que me alegra mucho eso. Porque aquí estamos olvidados por los medios, los diarios que hace rato han quitado suplementos culturales, por ejemplo, el diario Correo, que aquí tenía un buen suplemento que se llamaba Solo Cuatro, y que por motivos administrativos y etcétera, quitaron del escenario cultural, ¿no? Y el único escenario que queda, pues, es más o menos que pretende esbozar un panorama de la literatura es en un diario local, pero que, repito, a veces se circunscribe solamente a un grupo y lo demás no existe, ¿no? También hay eso. O sea, estamos combatiendo, pretendemos combatir todo eso en todo caso. Ujú. Bueno, pues, que se dé apertura a todo el que tenga talento sería lo ideal, ¿no? Pero me Claro. parece, yo también he sentido algo de alegría cuando he mencionado lo de este proyecto, ¿no? O sea, me parece importante, quisiera que se replicara, pues, en los diferentes espacios que tiene el país, ¿no? Pero, francamente, el problema de la crítica es tremendo, ¿no? Porque aún dentro de los que Sí, pretenden hacer crítica, inclusive en Lima, bueno, todas las críticas asociadas son superfluas o son totalmente benignas, a sabiendas de que hay libros que son malos, y no es porque sí, uno sea un desgraciado decir, este libro es malo, ¿no? O sea, no es que me caiga mal el autor, pero o sea, me gusta la literatura y tengo derecho a opinar lo que corresponda con un fundamento, que casi no se hace. Las pocas críticas que hayan, casi todas son positivas. Eso es algo que tampoco puede ser. Pero así. bueno, ya estamos llegando al borde del fin del programa. Y bueno, por lo menos quisiera abordar en esta oportunidad que, desde luego, te digo para conversar en otro momento con profundidad sobre tu obra, pero hoy ha sido una aproximación general. Entonces, el cuento de las 1000 palabras de Caretas lo ganaste hace unos cuantos años. Al preciso no sé en qué año lo ganaste, qué significó para ti, digamos, verte galardonado con el premio, ¿no? Vamos a entrar a discutir
si los premios pues, pueden erigir el prestigio o el talento, pero bueno, definitivamente estando ya que tienes un premio importante, tiene que haber impactado y quisiéramos saber de qué manera, de qué forma, cuál es tu aprecio a ello, ¿no? Cuéntanos esa experiencia, Hugo. Bien, bien, te lo cuento brevemente. El año 2012 yo quedé finalista, no, de mención honrosa en todo caso, en el concurso de este decano, ¿no? Con un cuento de corte policial, ¿no? Bueno, yo estaba experimentando. El año 2018 obtuve el primer lugar, ¿no? Entonces me saqué esa espina. Fue un concurso, fue una versión del concurso bastante anecdótica, te diré, ¿no? Porque ahí tuvo que ver Juan Parra de Riego, mi paisano poeta aquí huancaíno, en todo esto. No sé si exageraré, pues, de supersticioso, no sé, pero ya en otro momento te contaré cómo es que sucedió todo esto en torno de este poeta. El asunto es que escribí una historia que tiene que ver con un bonsái, ¿no? El cuento se llama El bonsái de Kobayashi. Pues, Una temática, sí, una temática japonesa aquí en Huancayo, ¿no? Entonces, yo voy más o menos por esa línea. Yo en mi narrativa describo a esta ciudad muy actualizada, inclusive futurista, ¿no? Con temas ya ah, sin fronteras, ya no es el Huancayo localista que escribían, que se escribía pues hace 10 años atrás, ¿no? 20 años. Bueno, en fin, el ganar este premio para mí resultó, en primer lugar, una alegría inmensa porque tras escribir y escribir y escribir mucho, el hecho de que un texto tuyo sea, no sé, pues premiado, valorado, no sé, de cualquier manera, siempre representa una alegría, ¿no es cierto? Y la primera impresión que tuve, lo primero que se me vino a la mente fue que me recordé de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Del Ángel de Ocongate, ese mítico cuento hermoso que para mí es pues un estandarte aquí. Eh, y me dio vergüenza estar a su lado con ese premio, ¿no? Eso es lo primero que sentí. No me creí merecedor ni capaz de igualarme a ese cuento tan hermoso, ¿no? Pero bueno, y lo segundo que sentí fue indignación, porque cuando volví a Huancayo, eh, apenas me dieron en un periódico, me dieron una franjita ahí, ¿no? Con la noticia de escritor huancaíno ganó tal, y no hubo absolutamente nada más, ¿no? No se dijo en ningún otro medio ni nada acerca de esto. Se sentí rabia porque esta ciudad siempre ha sido mi madrastra. Siempre, como tú sabes, has revisado mi biografía, he ganado concursos nacionales, internacionales, ¿no? Y aquí nunca se ha dicho absolutamente nada, ¿no? Inclusive se nos ha tratado con palo, a mí también. Si no fuera porque, por un escritor que es mi amigo Sandro Bocio, que es novelista y cuentista, es que en una ocasión la municipalidad me hizo un reconocimiento, pero más allá de eso, absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque así como Huancayo es una ciudad próspera que tiene influjo económico y cultural que dijimos hace un momento, también copia el mal ejemplo de Lima, ¿no? Y hay envidias, hay grupitos que te dan la contra, que no quieren estar pero aun contigo, que cuando no no quieren lo ser nada de mencionas, ti. supongo que Ajá. cuando has sido más joven, los habrás criticado, los habrás abatido, pues se podría decir que como no has entrado en esa dinámica de la patería, entonces te han querido estigmatizar, ¿no? Pero ahora yo te preguntaría, entonces, ¿para qué insistir en Huancayo si Huancayo no te retribuye tus esfuerzos? ¿O para qué ese masoquismo? ¿O quieres transformar a Huancayo? ¿Crees que vas a poder transformar a Huancayo? Claro, porque en el curso de tu discurso y lo que se ve en la red, tu testimonio, siempre están esos dos factores, ¿no? Ninguneo, falta de reconocimiento, falta de aprecio. Ahora, por último, el Perú generalmente siempre ha sido cruel con sus autores, pero ahora
teniendo a Así disposición es. las redes, el internet, ya pues es un despropósito que se sigue en ese plan. Muy bien, Hugo, Sí, en todo caso, ya pero, nos ha dado una ajá, parte de tu testimonio vital y literario esta noche. Tenemos que despedirnos. Si vas a concluir algo muy breve, no más de un minuto para decir adiós por hoy, por favor, adelante. eh, bueno, pero sí, gracias pues por esta invitación, ¿no? Ha sido una charla muy interesante, desde luego que nos hemos quedado cortos en todo sentido. Ojalá que haya otra ocasión para seguir charlando, pero yo quiero despedirme señalando que eh, vamos a batallar, vamos a seguir, voy a seguir persistiendo en la creación literaria desde Huancayo, ¿no? Porque pese a todo, creo que le tengo mucho aprecio a esta tierra, la tierra de mis padres, y voy a estar acá escribiendo hasta quizá el último de mis días, ¿no? Ese es mi compromiso. Y bueno, mi amistad para ti, Percy, todo mis saludos y mis parabienes para tu programa y para tu trabajo, no solamente como escritor, sino también como promotor cultural y crítico, ¿no? En fin, nos estaremos viendo, ojalá, en Con el otra mayor de los oportunidad, gustos, no sea te cual sea el preocupes que motivo. no podemos grabar pues un programa de 10, 20 horas, pero vamos a Mm. ver la oportunidad de poder conversar prontamente. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Del mismo modo, también agradecemos a Hugo por su participación y ese último testimonio que es prácticamente un desafío. Y esa es una buena manera de enfrentarse a este país que queremos, pero que está tan lleno de problemas que creo que es una exigencia de esta época empezar a tratar siquiera de resolverlo desde donde estemos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos el próximo miércoles con más reflexiones culturales y políticas. Buenas noches.